Gea Luz Sobrino, que nos va a hablar de su libro, ahora nos comentará cuál es. Y bueno, pues aquí estamos para entrevistarla. Hola, buenos días a todos. Me llamo Gea y bueno, este es el libro que he leído, que es Memorias de Idún, La Resistencia, la primera parte. Es de la editorial SM y bueno, es un libro muy entretenido. Hay que decir que es un libro enfocado al tercer ciclo y para más mayores también. Bueno, la historia se centra en tres protagonistas. Victoria, que es la chica que tiene medio alma de unicornio. El chico, que es Jack, que tiene media alma de dragón. Y el otro chico, que es Kirstas, que tiene media alma de Seik, una serpiente voladora, ¿vale? Y bueno, la verdad es que es un libro muy entretenido porque cuenta de sus aventuras, sus amoríos y desamoríos, y hay una lucha de por medio y una guerra impresionante. Lo recomiendo, de verdad, es muy entretenido. Muy bien. ¿Y su autor cuál es? Laura Gallego. ¿Sabrías hablarnos un poco de ella? O... Bueno, es valenciana, es muy joven, empezó con 12 años aproximadamente a escribir libros. Tiene libros pues, de la editorial de Finismundi, de Barco de Vapor. ¿Y en qué género enmarcarías el libro? Fantasía. ¿Se te ha hecho amena la lectura? ¿Te ha resultado demasiado larga? No, ha sido bastante amena, la verdad. Una vez te atrapa en la historia, me ha gustado mucho. O sea, es fácil de leer, a pesar de que tenga unas cuantas hojas, pero es fácil de leer. Si te metes en la historia, sí. ¿El vocabulario del libro es apto para niños del tercer ciclo, como dices? ¿O sí, es un poco complicado? Es fácil de leer, no hace falta que busquen muchas palabras, o sea, es fácil de entender. Muy bien, ¿qué más podemos preguntar? Esto luego se corta así, eso, ¿vale? Espera, que me salga. ¿Lo puedo parar y luego reanudar? Da igual, no lo pares. ¿Qué has preguntado el género? Más o menos si es amena. Claro. ¿Para quién está destinada? También lo has dicho. ¿Qué tipo de actividades podrías hacer con él, no? Sí, ¿cómo lo podrías trabajar en clase? Mediante una obra de teatro, mediante, yo qué sé. A ver. No sé, que una obra de teatro esto es infinito. O sea, esto yo lo que tú me digas te pregunto. Claro, tú lo que tú te convenga. Pues es que actividades no puedo, ya menos ahora sí, al principio no sé deciros, chicos. No pasa nada. Además, ya está. Vale, venga, pues nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y comentarnos el libro que te has leído, compartirlo con todos nosotros. De acuerdo. Hasta luego. Soy Patricia Alonso Palma, yo soy Alicia Díaz y voy a proceder a entrevistar a Patricia para que nos cuente qué libro se ha leído y nos hable un poquito de él. ¿Qué libro te has leído? Bueno, Alicia, pues yo en este caso he cogido El Lazarillo de Tormes. Decir que su autor es anónimo, que las primeras publicaciones que se encontraron fue en 1554 y como he dicho antes es anónimo, pero en este caso me he leído una adaptación del Lazarillo de Tormes, cuyo autor es Eduardo Alonso. ¿La estructura que tiene el libro? Bueno, pues en cuanto a la estructura está dividida en capítulos, está compuesto por 7 capítulos. ¿Los principales qué nos podrías decir? Bueno, en cuanto a los personajes, el personaje principal es Lazarillo de Tormes. Y luego hay muchos personajes que se pueden considerar secundarios, que son, bueno, su madre y su padre, que aparecen al principio de la historia. Y en cada capítulo, que no lo he comentado antes, cada capítulo es una situación o una historia que vive Lazarillo de Tormes con uno de sus amos. Entonces los diferentes personajes secundarios son todos los amos que ha pasado por él, como por ejemplo el ciego, el clérigo, el burladero. Vale. ¿Los destinatarios a los que está dirigido esta obra? Pues en cuanto a los destinatarios, yo lo recomendaría más para la ESO, porque me parece que tiene un vocabulario un poco difícil, ya que pertenece al siglo XVI y hay vocabulario típico de esa época. Pero también decir del libro que cuando aparece una palabra difícil de entender o algo, aparece a pie de página una breve explicación del término. Y lo recomendaría sobre todo para los primeros años de la ESO y
para el tercer ciclo de primaria, pero en concreto para el género, ¿me has comentado el género? Pues no, se me había olvidado ese detallito. Y este género pertenece al género picaresco, ya que es una novela realista. Y es picaresca porque ya que el protagonista es el propio el que cuenta la historia y es un personaje pícaro que le gusta mucho burlarse y hacer bromas con la gente. ¿Nos podrías hacer para terminar un breve resumen, un poquito para ver cómo va la trama de Lazarillo de Tormes? Sí, bueno, pues esto es una autobiografía de una persona, de Lazarillo de Tormes, que cuenta su historia desde que era pequeñito, que su padre fue acusado por robo y le mandaron a otra ciudad y tuvo que servir a un caballero y al cabo del tiempo pues falleció. Luego estuvo viviendo con su madre, pero por circunstancias de la vida y la época en la que estaban, tuvo que servirse como sirviente y servir a un montón de gente. Pasó por un montón de amos, cada amo aprendía una cosa, le daba ciertos valores, le trataban mal. Hasta, no voy a contar todo porque me gustaría que lo leyeras, porque es un libro que recomiendo, pero acaba con lo que él quiere, una persona libre con su trabajo y en un estatus. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la entrevista y muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hoy con Alicia Díaz, una alumna de CES Don Bosco, que nos va a hablar un poquito del libro que se ha leído. Bueno, hola. El libro que yo me he leído es Kika Superbruja revoluciona la clase, de Nister. Y este libro en particular es la quinta edición de la editorial Bruño. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo está estructurado el libro, qué partes tiene? Sí. Todos los libros de la colección de Kika Superbruja, porque son bastantes libros, tienen una parte introductoria que cuenta cómo Kika adquiere su libro de magia y es la misma en todos los libros. Y pasada esta parte, empezamos con los capítulos, que este libro en particular tiene 4, y una vez que acabamos los capítulos, se nos presentan 2 trucos de magia que también aparecen en todos los libros de Kika Superbruja. Y esa sería un poquito la estructura que tiene. Bueno, ¿Y los personajes? Pues Kika Superbruja es la protagonista, también aparece su hermano Dani en todos los libros de la colección, y la bruja Elviruja, que era la dueña del libro que ahora mismo tiene Kika Superbruja entre manos. Y en este libro en particular aparece la señorita Marina, que es la profesora de Kika Superbruja, y el inspector del Ministerio de Educación, que va a hacerle una revisión, una prueba a la profesora. Y bueno, la trama trata un poco de eso, de que Kika, a través con los hechizos del libro que tiene, pues quiere ayudar a la profesora a que pase el examen. Y en cuanto al vocabulario, ¿lo ves sencillo? ¿Lo ves adecuado para la edad? ¿A qué edad está destinado este libro? Pues los destinatarios a los que está dirigido son entre 8 y 10 años, que corresponde al segundo ciclo de educación primaria, aunque al ser lecturas tan amenas y divertidas, también pueden leerse por otros públicos más adultos. Y el vocabulario es sencillo, es básico, aparecen muchísimos diálogos entre los personajes. Y bueno, yo particularmente lo recomiendo. Yo personalmente de pequeña me leía. ¿En qué género? El género es aventura. Vale, y ya que nos has hablado un poquito antes del autor, ¿podrías decirnos un poco de su trayectoria? Pues sí, Nister es alemán, es un escritor alemán que ha escrito libros, libros infantiles, realizado canciones también para niños, ha dirigido obras de teatro. Ha trabajado presentando programas de televisión, programas de televisión, de la radio, en bibliotecas, en librerías y en teatros. Y también sé que, por lo que he leído de él, que colabora también y trabaja con niños con problemas, con discapacidades, con algún tipo de discapacidad. Y poco más. Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por la entrevista que me has realizado.
Y nada, despedirme hasta la próxima. Personajes principales, ¿qué nos podrías decir? Bueno, en cuanto a los personajes, el personaje principal es Lazarillo de Tormes. Y luego hay personajes que se pueden considerar pues, secundarios, que son, bueno, su madre y su padre, que aparecen al principio de la historia. Y en cada capítulo, que no lo he comentado antes, cada capítulo es una situación o una historia que vive Lazarillo de Tormes con uno de sus amos. Entonces los diferentes personajes secundarios son todos los amos que ha pasado por él, como por ejemplo el ciego, el clérigo, el burladero. Vale. ¿Los destinatarios a los que está dirigido esta obra? Pues en cuanto a los destinatarios, yo lo recomendaría más para la ESO, porque me parece que tiene un vocabulario un poco difícil, ya que pertenece al siglo XVI y hay vocabulario típico de esa época, pero también decir del libro que cuando aparece una palabra difícil de entender o algo, aparece a pie de página una breve explicación del término. Y lo recomendaría sobre todo para los primeros años de la ESO y para el tercer ciclo de primaria, pero en concreto para sexto. ¿Nos podrías hacer para terminar un breve resumen, un poquito para ver cómo va la trama de Lazarillo de Tormes? Sí, bueno, pues esto es una autobiografía de una persona, de Lazarillo de Tormes, que cuenta su historia desde que era pequeñito, que su padre fue acusado por robo y le mandaron a otra ciudad y tuvo que servir a un caballero y al cabo del tiempo pues falleció. Luego estuvo viviendo con su madre, pero por circunstancias de la vida y la época en la que estaban, tuvo que servirse como sirviente y servir a un montón de gente. Pasó por un montón de amos. Cada amo aprendía una cosa, le daba ciertos valores, le trataban mal. No voy a contar todo porque me gustaría que lo leyerais, porque es un libro que recomiendo. Pero acaba con lo que él quiere, una persona libre con su trabajo y en un estatus. Muy bien. Pues nada, hasta aquí la entrevista y muchas gracias por estar con nosotros. A ti. El género, ¿me has comentado el género? Pues no, se me había olvidado ese detallito. Y este género pertenece al género picaresco, ya que es una novela realista. Y es picaresca porque ya que el protagonista es el propio el que cuenta la historia y es un personaje pícaro que le gusta mucho burlarse y hacer bromas con la gente. Perfecto.